El Museo del Louvre es uno de los museos más grandes y visitados del mundo. Primero fue fortaleza, luego residencia real y desde 1793 se convirtió en museo durante la Revolución Francesa. En la Segunda Guerra Mundial, las obras del museo fueron evacuadas para evitar ser robadas por los nazis. Las obras maestras han sobrevivido al paso de los siglos y se han inscrito en la historia. Alberga algunas de las obras de arte más espectaculares y famosas del mundo como la célebre Mona Lisa, la Victoria alada de Samotracia o la Venus de Milo. La colección abarca obras desde la antigüedad, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, hasta exposiciones de arte contemporáneo. La apertura del Louvre en 1793 significó, dentro de la historia de los museos, el traspaso de las colecciones privadas de las clases dirigentes, monarquía, aristocracia e iglesia, a galerías de propiedad pública para disfrute del conjunto de la sociedad. La pirámide del patio central del Museo del Louvre, en París, da acceso al edificio. Fue diseñada por el arquitecto Yeo Min Pei. Esta pirámide de vidrio y aluminio fue inaugurada el 29 de marzo del año 1989 por el entonces presidente francés François Mitterrand. Con una altura de 21,64 metros y una base cuadrangular de 35,24 metros, la del Louvre respeta con precisión las proporciones de la pirámide más famosa del mundo, la de Giza, o de Keops. La estructura metálica que sostiene el revestimiento de vidrio está hecha de acero y aluminio. El objetivo era construir un gran vestíbulo de entrada luminoso con una forma que creara un contraste con los edificios de los alrededores. Tres atlantes romanos que antiguamente sostenían una fuente en la Villa Albani, Roma. Pertenecen a un grupo de 4 personajes similares a los hallados en el Teatro de Dioniso en Atenas. El viejo pescador es una representación escultórica considerada una de las imágenes veraces de Séneca, el filósofo romano. La antigua escultura, casi de cuerpo entero, mármol negro y alabastro de 183 centímetros, representa a un anciano desnudo, de pie y en una extraña postura flexionada. La ninfa se está agarrando el pie para observar la picadura. Una ninfa es una divinidad menor de la mitología grecolatina que habitaba en las fuentes, los bosques, las montañas o los ríos y aparecen bajo la forma de jóvenes muchachas. El amor de Psique o el beso, es un grupo escultórico de mármol blanco realizado a finales del siglo XVIII por el artista italiano Antonio Canova. Pitón era una gran serpiente hija de Gea, nacida del barro. El monstruo vivía en una gruta cerca de Delfos, en el monte Parnaso, y allí custodiaba el oráculo. El dios Apolo mató a Pitón. Mercurio volador de Juan de Bolonia, llamado Gian Bologna, un escultor nacido en Flandes que conoció el éxito en Florencia. La obra de Juan de Bolonia se caracteriza por su realismo, dinamismo y fluidez. Era especialmente hábil en representar el cuerpo humano en movimiento. Esclavo moribundo, es una escultura de mármol blanco creada hacia 1513 por el escultor renacentista Miguel Ángel, junto con otra del mismo autor, llamada Esclavo rebelde. Empezó la escultura después de la realización de la pintura para la bóveda de la Capilla Sistina. Estaba destinada para formar parte del grupo escultórico de la tumba del Papa Julio II.
La Virgen María está situada en el centro de la pintura, flanqueada por los santos Juan el Bautista y Esteban. La figura de la Virgen es la más grande y dominante, lo que sugiere su importancia en la obra. Los santos, por otro lado, están representados en poses dinámicas y enérgicas que sugieren su papel como protectores y guías espirituales. El Louvre alberga una de las 5 pinturas de Carpaccio sobre San Esteban. La escena, con asistentes de diversas culturas, turcos, orientales, griegos, le da un mensaje universal. Santa Ana, con la Virgen y el Niño es una pintura al óleo de Leonardo da Vinci representando a Santa Ana, su hija la Virgen María y el Niño Jesús representado abrazando a un cordero. La Belle Ferroniere, de Leonardo da Vinci, muestra a una mujer desconocida. Pintado en Milán, antes de que Leonardo dominara el esfumato, por tal razón, este retrato es menos famoso que la Mona Lisa. Existen 2 versiones de la pintura. La del Louvre, la más antigua, fue creada en Milán en 1483. Muestra a la Virgen, el Niño Jesús, Juan Bautista y el Arcángel Uriel en un paisaje rocoso que da nombre a la obra. Última obra del artista. Representa a San Juan el Bautista en el desierto. La sexualidad ambigua, su papel profético y el bautismo como salvación son temas centrales. La mano apuntando hacia arriba y su sonrisa enigmática generan debate. En la Visitación, María y Santa Isabel se encuentran, se abrazan y celebran los milagros del Espíritu Santo, el embarazo de María a pesar de su virginidad y el de Isabel a pesar de su edad. La escena se desarrolla ante un gran arco clásico. La pintura muestra una procesión de dioses y diosas en un paisaje montañoso. Tetis, la diosa del mar, es escoltada por ninfas y sátiros. Afuera están otras de Miguel Ángel, ¿sí las vio? Esa, no, esa es la voz de Canaán.
La Gioconda o Mona Lisa. Leonardo usó la innovadora técnica del esfumato, difuminado, que consiste en aplicar capas de pigmento diluido para crear un efecto traslúcido a través de la cual logra dar volumen y por lo tanto, vitalidad a la figura. De esta forma se logró crear el famoso retrato de Lisa Gherardini, esposa del mercader Francesco del Giocondo. Esta pieza fue robada por el italiano Vincenzo Perugia en 1911. Se sospechó incluso de Pablo Picasso, hasta que años más tarde del robo Perugia reconoció ser el autor y entregó la pieza a cambio de dinero. Este suceso aumentó la fama y desde entonces, la Mona Lisa es custodiada y protegida por un cristal blindado. La Gioconda es un cuadro pequeño. Desconcierta a muchos visitantes que llegan con una imagen mental agrandada por siglos de fama. Leonardo da Vinci no la pintó para llenar una sala, sino para entregarla como retrato personal a Francesco del Giocondo, quien era amigo del artista. Esa relación marcó el tono íntimo del proyecto. El genio italiano trabajó en el retrato durante más de 10 años, de forma intermitente, sin presiones ni plazos. La obra jamás llegó a manos de la familia a la que estaba destinada. Da Vinci la conservó hasta su muerte en 1519 y fue adquirida más tarde por Francisco I de Francia. En la actualidad el museo prepara cambios para 2031. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que la Gioconda será trasladada a una nueva sala exclusiva con acceso independiente al del Louvre. Contará con 2.000 metros cuadrados mejorando la experiencia. En la época del pintor Andrea Mantegna, las pestes eran comunes, y San Sebastián, herido por flechas, era considerado protector contra la peste, que se creía que se transmitía por el aire. La Victoria alada de Samotracia. Encontrada en isla de Samotracia norte del Egeo. Data del año 190 a.C., tallada en mármol. Su altura es de 3,28 metros. Es una de las mayores esculturas helenísticas del mundo y la más célebres de la antigüedad. Este hermoso monumento representa ya la diosa griega alada Nike. La diosa se encuentra en la proa de un barco. La figura fue originalmente parte de un complejo de templos en la isla de Samotracia con vistas al mar Egeo. El velo de la diosa se aferra a su cuerpo revelando sus contornos sensuales. Aquellos de la parte inferior del cuerpo se ondean en el viento, creando un efecto en espiral que simultáneamente se abre en todas las direcciones. El pueblo de Rodas debe haber creado la estatua para conmemorar una importante victoria naval.
Esta maqueta representa el templo Partenón consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Pártenos, y uno de los principales templos dóricos. Fue construido entre los años 447 y 438 a.C. Tiene columnas por todo su perímetro, está ubicado en la Acrópolis de Atenas. La Venus de Milo de Alejandro de Antioquía. La Venus de Milo carece de brazos, lo que no afecta en absoluto su belleza. Su nombre viene dado por la isla griega de Milo, fue descubierta en 1820 y ofrecida al rey Luis XIII, quien la donó al Louvre. Es una de las representaciones más famosas de la diosa Venus, o Afrodita para los griegos. Para ambas culturas, se trataba de la diosa de la fertilidad, la belleza y el amor. Hermafrodito durmiente, es una escultura de mármol de tamaño natural que representa a Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, de la mitología griega. Bernini añadió el colchón en 1620. Centauro de avanzada edad, y con las manos atadas tras la espalda, muestra la incomodidad que le produce el amor, personificado en un pequeño Eros de actitud burlona. Las tres gracias eran diosas griegas que representaban la belleza, el encanto y la gracia. Eran compañeras de Apolo. El Louvre en la Edad Media. El rey Felipe Augusto, 1165 a 1223, hizo construir allí una fortaleza compuesta por un torreón y un recinto cuadrangular. El objetivo de esa fortaleza militar era reforzar la muralla construida en esa época y proteger a París.
Minerva, diosa virgen de la sabiduría, la civilización, las ciencias, la navegación, la justicia, el Estado, la educación, la medicina, el comercio, las artes y además de ser la protectora de Roma y la patrona de los artesanos.
Jesús expulsando a los mercaderes del templo es una pintura de Jacob Jordaens, muestra a Jesús expulsando violentamente a mercaderes y animales de un templo, en una escena caótica y llena de detalles. Dirk van Dellen fue un pintor barroco neerlandés especializado en perspectivas e interiores arquitectónicos. Rembrandt, 1606 a 1669, fue un pintor y grabador neerlandés, maestro del barroco. Nació en Leiden, estudió en Ámsterdam y estableció su propio taller. Se casó 2 veces y tuvo 2 hijos. Pintó retratos, escenas históricas, paisajes y bodegones, conocido por su manejo de la luz. Entre sus obras más famosas están La lección de anatomía del Dr. Tulp y La ronda de noche. Dominó el uso de la luz y la sombra, creando un efecto dramático y teatral. Usaba una pintura gruesa y texturizada para las partes iluminadas y una pintura más fina y transparente para las zonas oscuras. Exploró temas humanos y visuales de manera innovadora y profunda. La encajera. Famoso cuadro del siglo XVI de Johannes Vermeer.
Este cuadro muestra a una joven concentrada en su labor. Es una representación fiel de los oficios y trabajos de la época.